saludo muy especial también para todos los miembros de este chat y gremios marítimos de Colombia, así como sus entidades. Realmente es emocionante estar debatiendo este proyecto de manera transparente, de manera abierta y entendiendo todos los actores nacionales e internacionales que tenemos. Viendo, por ejemplo, a nuestros egresados de las Marina Mercante que están trabajando en el África y a otros que están trabajando en Brasil, viendo la gente nuestra de todos los remolcadores, los armadores. La verdad, muy interesante que logremos hacer estos diálogos. Y esta mañana precisamente teníamos dos noticias en el campo internacional muy valiosas y que se pueden aplicar a este proyecto. La primera de ellas es que un armador abandonó a 12 marinos vietnamitas en las afueras de Malasia en un buque petrolero y ese buque se llama el Viet Tinh y por supuesto que ha habido un proceso interesante desde la Autoridad Marítima de Malasia, coordinando con las autoridades vietnamitas y tratando de aplicar las normas nacionales e internacionales para rescatar esa tripulación. La buena noticia es que hoy se unieron a sus familias en Vietnam y quedaron las lecciones aprendidas de con qué gente estamos trabajando, quiénes son los armadores, quiénes son los que pagan, quién en el negocio del comercio marítimo internacional tiene las competencias y quién no. La otra noticia, no tan buena tal vez, es que un buque que se encontraba navegando desde China hacia Los Ángeles sufrió un problema con un tripulante que con un arma cortopunzante atacó a un compañero, clavándole 17 heridas que le causaron la muerte. El capitán y los oficiales del buque intervinieron de acuerdo con sus protocolos y su aprendizaje en poder disponer encierro y arresto en el camarote y disponer que hubiera una guardia de vigilancia, así como coordinar con las autoridades de los Estados Unidos para que esta persona de nacionalidad filipina fuera puesta a buen recaudo de las autoridades. Y obviamente estos dos ejemplos nos muestran la complejidad y la importancia de lo que estamos discutiendo hoy y las consecuencias tal vez de hacerlo de una manera que no complazca a toda la organización o a todos los gremios. Es decir, habrá partes de la ley que seguramente quedarán con menos satisfacción que otras, pero eso es un proceso normal. La necesidad y oportunidad de esta modificación se da por la necesidad de actualizar el decreto 1597 del 88. Se ha discutido por qué tenía que ser una ley y la razón principal es que el decreto 1597 del 88 tiene tres partes. La parte de adopción del STCW, la parte de regulación de la pesca internacional, las naves de recreo y la pesca artesanal, y la parte de la regulación nacional que va por encima de lo que es STCW. Allí creo que es bueno entender que las leyes nacionales están por encima de los convenios internacionales, así estén firmados y discutidos por Colombia en los escenarios internacionales. Ya la teoría del bloque de constitucionalidad afortunadamente viene a menos y los convenios internacionales que tengan artículos que puedan lesionar a las leyes nacionales, a la Constitución o a nuestra gente en Colombia no tienen preeminencia sobre los nacionales. Ese es un debate súper interesante de fondo entre los abogados constitucionalistas, pero es bueno tenerlo en cuenta porque el decreto 1597 del 88 se aplica a los colombianos con unas partes que se derivan de STCW,
pero con otras partes que son legislación nacional propia, independiente y soberana. Entonces, esa distinción es bueno seguirla haciendo más adelante en las propuestas que hace la organización que dirijo, la Asociación Nacional de Pilotos Prácticos de Colombia, en las recomendaciones sobre el articulado, se verá cómo se traduce eso en el lenguaje que se está empleando en algunos artículos. Es decir, que esta ley no es tal vez como piensan algunas personas, una incorporación de STSW Manila 2010. No, es coger unos elementos para que de carácter general se unan con los elementos de la nación, de los intereses de los colombianos, y de allí se derive la autorización de hacer una normativa que la deberá dirigir la Dirección General Marítima para que en las normas y las de resoluciones y el REMAC se actualicen algunas de las cosas que se han considerado y que ya ustedes han planteado que están atrasadas y con lo cual coincido. Digamos, eso es en cuanto a la necesidad y la oportunidad de la modificación. ¿Qué podría pasar? Hay dos alternativas: que el proyecto no sea apoyado, que le introduzcamos tantas cosas por los intereses particulares, personales o de organizaciones, que quede desdibujado y que no pase. Cuando se caiga el proyecto, entonces lo que sucederá es que se sigue aplicando el decreto 1597 del 88 con todas sus restricciones. Porque la enmienda tácita, que es la que se incorporaría desde Manila, no se puede aplicar porque hay un decreto vigente que tendría algunas cosas en contra. Entonces, digamos que pensemos bien, que si le vamos a meter esto y va a ser un arbolito de Navidad para que todos los intereses de las partes empiecen a dañar el proyecto, entonces lo que va a pasar es que se cae y eso creo que nos perjudica más de lo que nos beneficia. El proyecto como está hasta ahora, creo que aparte de los artículos que han propuesto algunas de las entidades que podrían introducir, me parece que es sereno y nos actualiza, y donde van a estar los debates más fuertes, supongo que serán las mesas de trabajo que establezca la Dirección General Marítima con los gremios, para que cada partecita ya detallada de lo que es los centros de formación, los centros de capacitación, las certificaciones, las titulaciones, tenga unas reglamentaciones adecuadas y acordes, digamos, con el sentir general. Lo bueno es que noto que la intención de todos nosotros es la misma. Mientras esa sea la intención y sea transparente, estaremos muy bien, que es que nuestros marinos mercantes de todas las características, de todos los orígenes, sigan siendo respetados en el mundo, que sigan teniendo oportunidades y que les sigamos creando esas oportunidades. En referencia a un tema filosófico, yo me he declarado proteccionista. Para mí, los marinos mercantes que tienen que tener el empleo aquí en Colombia y en el mundo son los colombianos. Los colombianos, así estudian en el exterior o estudien en Colombia. Y no deberíamos apoyar teorías globalistas en las que perdemos el empleo. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquellos que dicen que firmemos los convenios con otros países. Entonces firmemos un convenio con Filipinas y el convenio, cuando se firma, lo que dice es que las dos nacionalidades pueden trabajar la una dentro de la otra. Es decir, que si los marinos mercantes colombianos tienen unos estándares laborales y los filipinos tienen otros, pero hacemos un convenio con Filipinas, todos los marinos filipinos, que son miles, pueden venir a trabajar a Colombia, y los marinos colombianos que irían a trabajar a Filipinas serían 2 o 3. Entonces, hay que tener una claridad en cuanto a qué significa desde el punto de vista de la protección de nuestra gente de mar firmar convenios, con quién los firmamos, con qué oportunidades. La cantidad de nuestros marinos mercantes es muy pequeña, es pequeña comparada con el resto del mundo y con la demanda que hay. Entonces, tener unos marinos de calidad en todas las categorías, tanto en la marinería como en la oficialidad,
es muy importante, y que lo que contrate en el exterior y en Colombia sea la calidad y no sea el estándar laboral a la baja, porque ahí tenemos que tener en cuenta los intereses de las empresas nacionales o internacionales que quisieran pagar menos plata por lo que vale la calidad. Y entonces allí vuelvo y me declaro proteccionista. Nuestros gremios, el gremio que yo dirijo, tiene los pilotos, y alguien lo mencionó ahora, de una reputación en Latinoamérica, por lo menos, que compite con cualquiera de los países más desarrollados en el mar, con Brasil, con Argentina, con Chile. Y eso se ha ganado es porque son personas de 30, 40 años de experiencia en el mar, haciendo maniobras, eh, todos los días enfrentados al elemento, pasando por todos sus cursos. Es decir, que gente muy calificada. Pero esa gente muy calificada tiene que estar bien paga. Entonces, si nosotros nos arriesgamos a abrir el compás de la nación, de pronto se nos van a venir marinos mercantes de otras nacionalidades a tripular, por ejemplo, nuestros remolcadores, o a tripular naves que eh, podrían tener tripulaciones extranjeras. Yo en eso me declaro proteccionista. Creo que el proyecto hasta ahora, en los artículos que tiene, va por ese lado de apoyar a nuestra gente. A Ricardo le digo que hubo el proyecto de la ley de abanderamiento. La ley de abanderamiento la trabajamos el año pasado intensamente con todas las entidades, con DIAN, con Hacienda, con Arcol, y ese proyecto que yo sepa no se ha presentado. Y es un proyecto importante en sus artículos para complementarlo con estos que estamos discutiendo. Ya voy a entrar en la parte del articulado. Señor vicealmirante, quisiera respetuosamente pedirle si en un minuto de pronto podría concluir los elementos más importantes, dado que tenemos programado hasta las 10 y hay 3 personas todavía que han levantado la mano para hacer su intervención. Con mucho gusto y muy rápido entonces. Sugerimos retirar el artículo 28. Las multas que se suman en este proceso son muy pequeñas, teniendo en cuenta que el tamaño de la Marina Mercante y de la gente de mar es pequeño en Colombia. Las multas que se suman allí son ínfimas. Entonces, el artículo 28 nos llevaría a tener que hacer una consulta con el Ministerio de Hacienda para la creación de un fondo, y eso demoraría el proyecto enormemente. Tenemos también sugerencias desde AMPRA de la puntualización en las definiciones, entendiendo que el proyecto no se puede mirar en solitario. El proyecto hace parte de un marco regulatorio y legal colombiano que ya existe. Por eso no estaríamos de acuerdo con la propuesta del capitán Fabián Ramírez, que indica que debe tener cosas de centros de simulación y que debe tener cosas de practicaje. No es así. El practicaje en Colombia lo rige la ley 658. En la OMI el practicaje no hace parte de la gente de mar. Es decir que nosotros desde el punto de vista de los prácticos y de los pilotos prácticos del país, ya estamos bastante regulados en una ley, 2 decretos y alrededor de 10 resoluciones. Entonces, no necesitamos crear en este proyecto temas adicionales a los que regula, que es la gente de mar. Los centros de simulación también tienen sus resoluciones aparte, es decir que valdría la pena que todos estudiáramos el REMAC, que el REMAC tiene casi 1.200, 1.300 páginas, y esa es la regulación que existe y que hemos venido construyendo desde el principio de los tiempos. En la exposición de motivos también vamos a hacer algunas observaciones, honorable senador, porque encontramos que se está mezclando en algunas de las argumentos, se está mezclando el tema de lo que sucedió con la Corte Internacional de Justicia y con BEMAR, en relación a que dice allí que se obliga al Estado colombiano a aceptar con BEMAR por medios consuetudinarios.
eso es falso y crearía una polémica enorme en el país, porque obviamente eso no es cierto y es uno de los argumentos nuestros ante la Corte Internacional de Justicia, y la Corte Internacional de Justicia ya lo resolvió, señalando que es caso a caso y artículo a artículo que se hace el análisis de consuetudinarios. Creemos que el artículo 71 del decreto 1597 del 78 no ha sido tomado para actualización dentro del proyecto de ley. Ese artículo se refiere a las personas marinos mercantes que estudian en el exterior. Entonces, los que estudian en el exterior deberían tener un sistema de homologación ante el Ministerio de Educación y ante la Autoridad Marítima, y no encontramos un artículo que tenga eso. Voy a cerrar, hay más cosas, pero voy a cerrar diciendo que teniendo la oportunidad de que el proyecto de ley lo esté presentando el senador Agudelo, y habiendo sido su bandera la ciencia y la tecnología. Disculpen que por acá se fue la luz. Entonces, pero estaba terminando, y gracias Fabio por lo que te alcancé a escuchar, estaba terminando de decir que finalmente la organización que dirijo, AMPRA, tiene estos aportes adicionales al articulado, a la exposición de motivos. Creo que en la recomendación principal sería la del artículo 28 para no exponer el proyecto a Hacienda y que se demore mucho más, y entender que las mesas de trabajo, pues solicitarle a la Dirección Nacional Marítima que sean mesas activas, dinámicas y en las cuales se pueda aportar. Debo aclarar por lo que le escuché a Fabio que el REMAC, por supuesto, no es ninguna colcha de retazos, es un documento, son documentos de 6 volúmenes que tiene toda la regulación marítima colombiana compilada a través de las leyes, los decretos, pero sobre todo de las que le dan las normas técnicas de las resoluciones. Coincido ya que habló del tema fluvial, que allí tenemos unos retos importantes, y si es cierto, el practicaje marítimo, cuando las embarcaciones de los ríos llegan al mar, es obligatorio. No queremos que algunas maniobras de las personas que navegan en ríos interfieran sobre el tráfico internacional y nos cierren un puerto. No nos podemos exponer a que nos cierren un puerto, Barranquilla, Cartagena, que son los que más tráfico tienen en estos momentos, y algunos en Buenaventura. Entonces, esa obligación continúa, pero esos temas pues no son materia de esta discusión, porque esos están en otras leyes que podemos discutir y debatir más adelante para actualizar. Así que cierro felicitándolo, señor senador, y a su grupo, ofreciéndole nuestros gremios a su disposición para seguir trabajando por el progreso del país marítimo y por el progreso de Colombia y por la protección de nuestros marinos colombianos. Muchas gracias, senador.